Bienvenidos a su canal favorito, donde la magia de Turquía se hace presente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está revolucionando el mundo del corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores y quizás la esperanza de una reconciliación. Como saben, este canal se dedica a explorar a fondo el universo de las novelas turcas, analizando sus tramas, sus personajes y, por supuesto, los chismes más jugosos. Y hoy tenemos un plato fuerte para ustedes. Vamos a analizar las declaraciones de Hande Erçel, que han encendido las redes sociales, y a examinar las señales que podrían indicar una posible reconciliación con Kerem Bürsin. Pero antes de que nos adentremos en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita. Así, no se perderán ni un solo vídeo. Cada semana les traemos contenido fresco y emocionante sobre sus series turcas favoritas. Y si les gusta este vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas. Ayúdennos a crecer para seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, manos a la obra. La noticia bomba que ha encendido las redes es la declaración de Hande Erçel donde, textualmente, dice: Kerem siempre estará en mi corazón. Imagínense el revuelo que ha causado esto. Después de su separación, que impactó a miles de fans alrededor del mundo, estas palabras han reavivado la llama de la esperanza. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es una simple muestra de cariño hacia un excompañero de trabajo y expareja, o hay algo más detrás? Para entender mejor el contexto, vamos a recordar algunas de las series que catapultaron a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estrellato, y que nos hicieron suspirar con su química en pantalla. Y por supuesto analizaremos qué papel podrían jugar estas producciones en una posible reconciliación. Empezamos inevitablemente con la serie que los unió y los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo, *Sen Kalkap *, o *Llamas a mi puerta *, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica producida por MF Yapım narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes ambiciones, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y adicto al trabajo. Debido a un enredo, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso. Pero como suele suceder en las novelas turcas, lo que empieza como una farsa pronto se convierte en una historia de amor real, llena de obstáculos, malentendidos y por supuesto mucha pasión. *Sen Kalkap * fue un fenómeno global. Su éxito radicó en la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. La serie logró conectar con el público gracias a su humor fresco, sus personajes entrañables y su trama romántica y adictiva. Además, la estética de la serie con sus paisajes impresionantes de Estambul y sus decorados modernos y elegantes, contribuyó a su popularidad. La serie pertenece al género de comedia romántica, pero también toca temas como la ambición, la superación personal y la importancia de la familia y la amistad. Los actores principales, obviamente, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, interpretando a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Su actuación fue fundamental para el éxito de la serie, ya que lograron transmitir la complejidad de sus personajes y la evolución de su relación. ¿Por qué es relevante *Sen Kalkap * para el tema de este vídeo? Pues porque esta serie fue el punto de partida de la relación entre Hande y Kerem. Fue en el set de grabación donde surgió el amor. Y es inevitable pensar que a pesar de su separación, los recuerdos de aquellos momentos felices siguen presentes en sus corazones. Además, la serie sigue siendo muy popular y se repite constantemente en diferentes canales de televisión y plataformas de streaming, lo que mantiene viva la llama de su romance en la memoria de los fans. Un dato interesante sobre la serie es que muchos de los lugares que aparecen en ella son reales y se pueden visitar en Estambul. Esto ha convertido a la ciudad en un destino turístico popular entre los fans de la serie. Pero la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin no se limita a *Sen Kalkap *. Ambos han participado en otras producciones exitosas, que han contribuido a consolidar su fama y a demostrar su talento como actores. Y aunque no hayan compartido pantalla en todas ellas, es importante tenerlas en cuenta para comprender mejor su trayectoria profesional y personal. Por ejemplo, Hande Erçel protagonizó la serie Ask Laftan Anlamaz *, una comedia romántica que la catapultó a la fama en Turquía y en el extranjero. En esta serie Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que trabaja en una empresa textil y que se ve envuelta en un triángulo amoroso con su jefe, Murat Sargmaz, interpretado por Burak Deniz.
La serie es una mezcla de humor, romance y drama, y aborda temas como la ambición profesional, las diferencias sociales y la importancia de la familia. Ask Laftan An Lamaz pertenece al género de comedia romántica, y su éxito se basa en la química entre Hande Erçel y Burak Deniz, así como en su trama divertida y entretenida. Además, la serie cuenta con una banda sonora pegadiza y unos personajes secundarios carismáticos, que contribuyen a crear un ambiente ligero y agradable. La sinopsis de la trama se centra en Hayat, quien por una mentira piadosa, consigue un trabajo en una gran empresa textil. Allí conoce a Murat, un hombre serio y exitoso, del que se enamora perdidamente. Sin embargo, su relación se ve obstaculizada por las mentiras del pasado y por las intrigas de otros personajes. La serie es relevante porque muestra la capacidad de Hande Erçel para interpretar diferentes roles y para conectar con el público. A pesar de que la serie no involucra a Kerem Bürsin, es importante destacar el talento de Hande como actriz y su capacidad para generar emociones en la pantalla. Un dato curioso sobre Ask Laftan An Lamaz es que fue vendida a más de 30 países, lo que demuestra su éxito internacional. Por su parte, Kerem Bürsin protagonizó la serie Mutese Mikili una serie de acción y drama en la que interpreta a un policía llamado Mustafa Kerim Khan, también conocido como MKC. En esta serie, Kerem comparte protagonismo con Ibrahim Çelikkol, quien interpreta a otro policía llamado Mert Barka. Ambos policías, a pesar de sus diferencias de personalidad, se ven obligados a trabajar juntos para resolver crímenes y combatir el crimen organizado. La serie es una mezcla de acción, drama y comedia, y aborda temas como la amistad, la lealtad y la justicia. Mutese Mikili se caracteriza por sus escenas de acción trepidantes, sus diálogos ingeniosos y sus personajes complejos y bien desarrollados. La sinopsis de la trama se centra en la relación entre MKC y Mert, dos policías con métodos muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. A medida que avanzan en la investigación, ambos policías descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que pueden aprender mucho el uno del otro. La serie es relevante porque muestra la versatilidad de Kerem Bürsin como actor y su capacidad para interpretar roles más serios y dramáticos. A pesar de que la serie no involucra a Hande Erçel, es importante destacar el talento de Kerem como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Un dato interesante sobre Mutese Mikili es que fue una de las series más vistas en Turquía durante su emisión. Volviendo al tema central de este vídeo, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, es importante tener en cuenta que a pesar de su separación, ambos actores han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han visto en eventos públicos y se han intercambiado mensajes en redes sociales. Esto podría ser una señal de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Además, el hecho de que Hande Erçel haya declarado que Kerem siempre estará en mi corazón, es un indicio de que los sentimientos entre ellos siguen siendo fuertes. Estas palabras no son gratuitas y podrían ser una forma de expresar su cariño y su respeto por Kerem. Por supuesto, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por el sentimentalismo. La vida de las celebridades es compleja y llena de presiones. Una reconciliación entre Hande y Kerem no depende solo de sus sentimientos, sino también de sus agendas profesionales, sus compromisos personales y de muchos otros factores que desconocemos. Sin embargo, como fans de las series turcas y como admiradores de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no podemos evitar soñar con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Su química en pantalla era innegable y su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y hablando de soñar, me gustaría mencionar otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí que aborda el tema de las segundas oportunidades en el amor. Se trata de Erkencikus una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie narra la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora y aventurera que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de su jefe, Candibit. La serie es una mezcla de humor, romance y drama, y aborda temas como la ambición profesional, la independencia y la importancia de seguir tus sueños. Erkencikus pertenece al género de comedia romántica y su éxito se basa en la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, así como en su trama original y refrescante. Además, la serie cuenta con unos paisajes impresionantes de Estambul y unos personajes secundarios carismáticos, que contribuyen a crear un ambiente alegre y divertido. La sinopsis de la trama se centra en Sanem,
una joven que sueña con convertirse en escritora y que se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de su padre. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado, del que se enamora perdidamente. Sin embargo, su relación se ve obstaculizada por las intrigas de otros personajes y por los secretos del pasado. La serie es relevante porque muestra la importancia de seguir tus sueños y de luchar por el amor verdadero. Además, la serie transmite un mensaje positivo y optimista sobre la vida y el futuro. Un dato curioso sobre Erkencicus es que fue vendida a más de 50 países, lo que la convierte en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado las declaraciones de Hande Erçel, hemos recordado algunas de sus series más exitosas y hemos explorado las señales que podrían indicar una posible reconciliación con Kerem Bürsin. Como hemos visto, la llama del amor entre Hande y Kerem sigue viva en la memoria de sus fans y en sus propios corazones. Aunque no podemos predecir el futuro, es innegable que su historia de amor sigue siendo una fuente de inspiración y de esperanza para muchos. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Dejen sus comentarios abajo. Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita y que compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.